y nos sintamos felices, bienaventurados de recibir tu palabra viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles esta mañana una palabra de parte de Dios. Abra sus oídos, abra su corazón para recibirlo. Esta palabra va dirigida a todos aquellos que estén pasando una situación difícil, ya sea de enfermedad, problemas familiares, problemas matrimoniales. Esta palabra va para todos los que puedan creer y recibirla. ¿Será que vino alguien hoy? Bien, acompáñame a Marcos capítulo 1, vamos a leer el verso 17 y 18. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 17 y 18. Dice la escritura que los que iban a ser discípulos de Jesús, que en ese momento todavía no lo eran, estaban haciendo lo que hacían todos los días. Ellos eran pescadores. Entre ellos estaba Pedro, estaba Andrés su hermano, y estaban otros dos que eran hermanos entre ellos, que son Juan y Jacobo. Y se acercó Jesús y en el verso 17 les dijo estas palabras: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice el verso 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Diga conmigo, le siguieron. Ahora, este no es el primer encuentro ni el único que Jesús había tenido con estos discípulos. Pareciera cuando uno lee el libro de Marcos que en cuanto nomás Jesús los vio, los llamó sin saber quiénes eran, y ellos sin saber quién era Jesús, le dijo síganme, y ellos dejaron todo y le siguieron. Y no es así. Hay otros evangelios que nos cuentan la parte que Marcos no nos cuenta, y que no nos cuenta no porque se equivocó a la hora que escribió, simplemente es porque no era su objetivo que supiéramos esos detalles, pues quería ir más rápido a temas que tienen que ver con el ministerio de Jesús. Por eso no habla del nacimiento, por eso no habla como lo hace Mateo de cuando Jesús tenía 12 años, sino que él va directo. Habla del bautismo de Jesús, habla de cómo fue lleno del Espíritu Santo, cómo fue llevado al desierto para ser tentado, y luego lo muestra a Jesús haciendo milagros. Así que Marcos va más resumido en cuanto a la introducción de Jesús. Por eso no nos presenta muchos detalles tampoco acerca de los otros encuentros que tuvieron los discípulos con él. Pero hay otros evangelios que sí nos cuentan. Por ejemplo, Mateo dice que cuando Jesús fue bautizado, Andrés, y creo que Juan y Jacobo también, que eran discípulos de Juan el Bautista, estaban presentes. Habían escuchado a Juan decir que venía otro que era más grande que él. Y habían escuchado a Juan también decir que ese que vendría, que era más grande que él, que era antes que él, el Espíritu Santo iba a descender sobre él. Y ese día que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo efectivamente descendió sobre él, y Juan declaró: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, cuando escuchó esto, se acercó a Jesús, le dijo: ¿dónde moras? Y Jesús le dijo: ven, síganme. Y fueron a la casa con Jesús, donde Jesús estaba quedando. Y luego Andrés, que era hermano de Pedro, fue donde Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías, a Jesucristo. Vamos, ven y conocelo. Y ahí fue la primera vez que Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Así que esta narración de Marcos nos está hablando de otro día, de otro encuentro, en el que ya Jesús estaba decidido de llamar a estos hombres para que le siguieran. Pedro, quien ya había conocido a Jesús en otras ocasiones, estaba decidido a seguirlo. Lo mismo Andrés, lo mismo Juan y Jacobo. Y cuando Jesús les hizo la invitación, ellos dejaron todo, dejaron las redes y decidieron seguir a Jesús. Seguir a Jesús es una bendición. ¿Alguien dice amén? ¿Hay algún seguidor de Jesús aquí? Ahora, decir que seguir a Jesús es una bendición no quiere decir que no haya problemas de por medio, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden testificar que seguir a Jesús no arregló todos los problemas que usted tenía? A veces más bien agudiza algunos. Porque en realidad el plan de Jesús al venir a nuestras vidas no es arreglarnos los problemas para que vivamos en una santa paz, en una absoluta ausencia de conflictos y de dificultades. La razón de Cristo de venir a nosotros es arreglar el problema más grande, que a veces somos nosotros mismos. Y para eso usa dificultades, usa tribulaciones, usa tiempos difíciles. Amén. Así que Pedro, a pesar de que seguía a Jesús, en la casa de Pedro las cosas no iban muy bien. Había un problema en la casa de Pedro. Y
más adelante en el verso 29 nos dice cuál era el problema que había. Dice Marcos capítulo 1 verso 29, acompáñame ahí, dice la escritura: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Ahora ponga atención, para algunos va a ser un problema y va a haber tristeza y va a haber preocupación que la suegra se enferme. Para otros también, ¿verdad? En el caso de Pedro, Pedro estaba seguramente preocupado porque la suegra estaba enferma. ¿Cuántos quieren a su suegra aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios, es una bendición mi suegra. No sé, sentí más libertad en el primer culto, que no estaba ella así para predicar, no sé por qué. Viera que en el primer culto me solté. En esto voy a tener que estar un poco más pensando en lo que voy a decir, ¿verdad? Diga conmigo: yo bendigo a mi suegra en el nombre de Jesús. Decía un pastor amigo: yo no sé si cuando me hacen así me están bendiciendo o están diciendo te parto en 4. Yo bendigo a mi suegra. Interprételo usted como quiera, ¿verdad? Así que las cosas no andaban bien, porque ¿cuántos saben que cuando hay enfermedad en un hogar no es bueno? ¿O es bueno? Por supuesto que no. ¿Quién quiere estar enfermo? Levante la mano los que quieren estar enfermos. Nadie. ¿Quién quiere tener a un hijo enfermo? Levante su mano. ¿Quién quiere tener a una esposa enferma o a su esposo enfermo? ¿Quién quiere tener a la suegra enferma? Oiga, ni yo quiero tener a mi suegra enferma. Yo creo que no hay alguien que quiera tener a la suegra enferma, porque eso es gastar. ¿Sí o no? Vamos a tener que llevarla al médico, buscar las medicinas y bueno. Así que una enfermedad o un enfermo en casa no es algo que uno quiera. ¿Alguien puede decir amén? Pedro seguía a Jesús, pero seguir a Jesús no le estaba arreglando todos los problemas a Pedro, como seguramente no te los arregló a ti. Porque el plan de Dios es que Él va a usar todo lo que tenga a su mano para cambiarnos a nosotros. Dios no quiere cambiar nuestras circunstancias, Dios quiere cambiarnos a nosotros, porque cuando nos cambia a nosotros, las circunstancias no importan. ¿Me explico? Cuando nos cambia a nosotros, aún las circunstancias negativas las vemos buenas. Porque dice la palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. ¿Sí o no? A los que hemos sido llamados, dice, conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para cada cosa en la vida de aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Él. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, en ese momento usted le está entregando su vida a Cristo, le está depositando en Él la confianza de que cuide de usted. Eso significa entregarle tu vida a Cristo. El domingo pasado hablábamos sobre ese pasaje en Juan 10, en la administración del domingo pasado, después de la adoración, en la que el Señor dice que las ovejas de Él estamos en su mano y que nadie las puede arrebatar de allí. No hay mejores manos en las que usted pueda poner su vida, su familia, sus hijos, sus sueños, todo lo que usted tiene, que las manos poderosas y firmes de nuestro Señor. Así que tu vida está en las manos del Señor, por lo tanto tu vida no está al azar. Cada cosa que sucede contigo, el Señor la tiene bajo su control. Diga conmigo: mi vida está en las manos del Señor. Así que también aquellas cosas que parecen malas, como la enfermedad de alguien, no está bajo el control de Dios, no está, fuera del control de Dios, sino que está bajo su control. Y Él sabrá darle buen uso, aún a las circunstancias difíciles que nos toque enfrentar. Él sabrá usarlas para nuestro beneficio, para nuestro propósito. Dios está comprometido con una meta con respecto a ti y con respecto a mí. ¿Sabe cuál es esa meta? Que cada vez nos parezcamos más a Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice el apóstol Pablo, a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. El deseo de Dios es que Cristo sea, Pablo dice a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes, voy a seguir sufriendo dolores de parto.
está diciendo: voy a trabajar, voy a sufrir, voy a invertir mi vida, porque el plan de Dios que me comunicó y me entregó como una misión es que Cristo sea formado en ustedes. Ahora, si Cristo mismo tuvo que padecer la cruz, padecer rechazo, padecer crítica, padecer de su misma familia y de su mismo pueblo, y fue crucificado, ¿qué nos toca a nosotros? Algo de eso nos va a tocar. Vamos a tener que enfrentar dificultades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque ¿cómo puedo saber que tengo fe si no hay ninguna lucha? ¿Cómo puedo saber que soy más que vencedor si no hay adversidades? ¿Cómo se puede probar mi fe si no hay una adversidad? Tiene que venir la adversidad. Tiene que haber pruebas, tiene que haber circunstancias. Y Pedro está enfrentando una. La diferencia es que ahora Pedro no está solo, tiene a Cristo con él. La diferencia es que tú ahora no estás solo, el Señor está de tu lado. Alguien se alegra por eso esta mañana. Esa es la diferencia. Ahora ponga atención. La conversión de Pedro, que lo leímos en el verso 17 y 18, no es casualidad. Pedro se convierte al Señor, deja todo y le sigue. Pero aquí hay un plan del Señor detrás de esto. La enfermedad de la suegra de Pedro no es casualidad. Dios tiene un plan. ¿Alguien puede decir amén? La circunstancia difícil que usted está pasando ahora, no sé cuál sea. Si es enfermedad física, si es problemas financieros, si es problemas matrimoniales, un hijo, si es un vicio, si es un pecado, si es... No sé cuál sea la dificultad que estás enfrentando, pero sí sé una cosa: si tu vida está en la mano del Señor, escucha, eso tiene un propósito y va a ser para tu bien. Dile que está la parte tuya, es para tu bien. Así que aquí viene lo primero que quiero enseñarte esta mañana. Primer lección del mensaje de hoy: tu dificultad presente va a ser la primicia para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Gracias por esos dos amenes tímidos. Dije que tu dificultad presente va a ser la primicia de la manifestación del poder de Dios en tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, si usted no tiene dificultad presente, que Dios lo bendiga. Pero tome nota, porque en algún momento va a venir y usted ya sabe para qué es. Diga conmigo: es para mi bien. Todo lo que el Señor hace, hermano, es para mi bien. Cuando Él me dice que no, es para mi bien. Cuando Él me dice que sí, es para mi bien. Cuando Él no dice nada, quiere decir que no, así que también es para mi bien. O por lo menos quiere decir todavía no. Amén. Ok. Así que la enfermedad de la suegra de Pedro es una bendición. ¿Alguien puede decir amén? Qué raro decir que la suegra se enferma es una bendición, ¿verdad? Pero para algunos dirán: sí, amén, yo estoy de acuerdo, Señor, mándala, enfermedad. Es una bendición porque Dios tiene un plan. ¿Alguien puede decir amén? Dios tiene un plan con tu dificultad. Dios tiene algo ya preparado para ti, y es mucho mejor de lo que ahora tienes. Es mucho mejor de lo que ahora estás viviendo. Dios tiene un plan. El plan de Dios pasaba por Pedro. Fue a buscarlo a Galilea. Lo encontró pescando y le dijo: deja eso, Pedro, sígueme y voy a hacer de ti un pescador de hombres. Suena raro hoy, y segurito que le sonó rarísimo a Pedro. ¿Qué significa eso de pescador de hombres? Lo cierto es que el Señor, cuando nos llamó a nosotros, no solamente pensó en nosotros. Él pensó en nosotros, en los nuestros y en todos los que vienen detrás de nosotros. Usted ve a Dios, dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero menciona a estos tres patriarcas, y en ellos está mencionando a todos los descendientes. Porque sí, realmente Dios llama a un hombre o llama a una mujer, pero en ellos llama a sus descendencias. ¿Quién puede decir amén? Así que cuando Dios pensó en atravesarse en tu vida, cuando Él se atravesó en tu vida por algún problema, alguna circunstancia, alguna enfermedad, algún vicio que estabas harto y dijiste: no, yo necesito acercarme a Dios, y por eso te acercaste a Dios. Cuando eso pasó, Él no lo hizo solo para liberarte a ti, lo hizo para liberarte a ti, pero también pensando en tu casa, pensando en tus hijos, pensando en los tuyos. Así que la conversión de Pedro tiene un propósito con Pedro, amén. Pero no solo con Pedro,
tiene un propósito con la casa de Pedro. Y en ese propósito está la suegra de Pedro también. Mire qué bueno que es Dios, que hasta las suegras entran en sus planes. Amén. Veo a varias suegras viéndome con una cara. Son bromas, ok, no se moleste conmigo. Nada más es para mantenerla atenta, porque aquí hay bendición en lo que vamos a aprender esta mañana, amén. Así que el plan de Dios pasaba también por la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba en el plan de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que mi dificultad presente sea la primicia para la manifestación del poder de Dios? Pedro nos enseña que hay que hacer algunas cosas. Preste atención. La primera, número 1, la llave que abre toda la bendición. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Lo voy a volver a decir. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día para que usted lo haga. Si usted está apartado del Señor, hoy es el día para que regreses a Él, porque Él es la llave de todas las bendiciones y los propósitos de Dios para nosotros. Dice la Escritura que en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y amén para nosotros, pero eso es en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no hay bendición que tú puedas recibir de parte de Dios. Cuando Pedro le dijo al Señor, sígueme, Pedro abrió su corazón, le entregó su vida a Cristo, se la confió, y en ese momento Jesús se convirtió en su Señor y Salvador. Pero no solamente se convirtió en el Señor y Salvador de Pedro, sino que se convirtió también en el Señor y Salvador y el que iba a estar con él en medio de sus batallas, sus dificultades y sus problemas. Así que Jesús se convirtió en el Señor de Pedro, pero no solo el Señor de Pedro, sino también en el Señor de los problemas de Pedro. ¿Alguien puede decir amén? ¿Por qué? Porque Pedro le entregó su vida a Cristo. La vida de Pedro estaba en la mano de Jesús, así que tanto la vida como los problemas de Pedro estaban con Cristo Jesús. Ahora él tenía a quien recurrir y fue sabio. Lo segundo que Pedro hizo después que abrió su corazón a Cristo fue que invitó a Jesús a su casa. Amén. Y vemos a Jesús viniendo, dice el verso 29, a la casa de Simón y a la casa de Andrés, junto con Juan y Jacobo. Así que Pedro le entrega su corazón a Jesús, pero no solo se queda con entregárselo, lo invita a su casa y le dice, Jesús, eres bienvenido en mi hogar. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi corazón, pero también ven a mi hogar. Porque hay gente que invita a Cristo a su corazón, pero no a la casa. O por lo menos parece que invitan a Jesús a su corazón, porque si lo hicieran, lo invitarían a su hogar también. Se acepta a Jesús como Señor y Salvador, pero llega a su casa y se transforma en un incircunciso filisteo, impío como cualquier otro vecino de la cuadra que pone rancheras para sentirse alegre, y no cristianas, sino las de Chente. Esas son las que me llegan, dice, aquí. Amén. Invitó a Jesús a su corazón, le abrió las puertas de su casa y luego hizo otra cosa. ¿Sabe qué hizo? Léalo conmigo, ahí en el verso 30. Dice, verso 30, en la última parte del versículo dice, bueno, leámoslo todo. Dice, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida, diga conmigo, enseguida, le hablaron de ella. ¿Sabe lo que hizo Pedro enseguida? Recibe a Cristo en su corazón. Número 2, lo invita a su casa. Número 3, le entrega sus cargas, le entrega sus dificultades. ¿Cuántos saben que un enfermo es una carga? Suena duro, pero es una realidad. Hay que comprar medicinas, hay que atenderlos, está el riesgo que otros se enfermen en la casa también junto con el que está enfermo, y entonces se vuelve esto un hospital y hay que llevarlo y hay que traerlo y hay que exámenes aquí, exámenes allá y más medicina. La enfermedad nunca es una situación que agradecemos, siempre es algo que nos va a extraer de nosotros fuerzas, recursos, atención. Amén, ¿me estoy explicando? Era una carga para Pedro y Pedro supo qué hacer con su carga, y deberíamos de aprender como Pedro
abrirle nuestro corazón a Jesús, abrirle la puerta de nuestro hogar. Y número 3, entregarle nuestras cargas. Porque también suele suceder que algunos creen, tienen fe para creer que el Señor les da vida eterna, los libra del castigo eterno, los libra del infierno, pero no tienen fe para creer que el Señor los puede sanar, o que el Señor puede restaurar el matrimonio, o que el Señor puede cambiar el corazón de ese esposo duro o de esa esposa indiferente al Señor. Tienen fe para creer que el Señor los libró de la maldición eterna, pero no creen que el Señor puede restaurar a un hijo, traer el corazón, ese hijo rebelde, Dios lo puede transformar. ¿Alguien puede decir amén? Tienes que tener fe. Si crees que Él puede librarte de la muerte eterna, tienes que creer que Él también te puede sanar. ¿Por qué digo eso? Porque son promesas del Señor para nosotros. Por su llaga, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. ¿Alguien dice amén? Así que hay gente que tiene fe para la vida eterna, pero no tiene fe para entregarle al Señor el control de esta situación difícil que está enfrentando, y sigue insistiendo en sus propios medios, en sus recursos, en sus habilidades, argumentos para transformar algo. Y eso no pasa así. Yo no tengo el poder para cambiar la vida de nadie. Con costo me la veo difícil conmigo mismo. Ahora imagínense pensar que puedo cambiar a mi esposa o a mis hijos. Yo no tengo el poder para cambiarle la vida a nadie. Eso solamente lo tiene Dios a través de su palabra y su espíritu. Así que yo haría bien en no vivir cargado pensando en mis hijos y esto y lo otro, y más bien enfocar esa preocupación en enseñarles el temor de Dios, como le dije el domingo pasado, en enseñarles la palabra, en modelarles una vida que vive bajo el temor de Dios, para que ellos, teniendo el temor de Dios en sus corazones, sepan tomar decisiones aun cuando yo no esté presente. Amén, iglesia. Así que Pedro le entregó su vida a Cristo, le abrió la puerta de su casa al Señor y le entregó su carga. Le dijo: Señor, tengo a mi suegra enferma, ¿puedes hacer algo por ella? Y lo cuarto que hizo Pedro fue esperar confiadamente en lo que el Señor iba a hacer. Y dice el verso 31 que el Señor hizo algo. Entonces dice el verso 31, Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Se da cuenta? Todo esto comenzó a suceder desde el momento en que Pedro le abrió su corazón a Jesús, algunos días antes que Jesús viniera a la casa. Así que el plan de Dios cuando salvó a Pedro no solamente era salvar a Pedro, también tenía que ver con sanar a la suegra de Pedro. No se miraba, parecía que Jesús apuntaba solo a Pedro, pero en Pedro Jesús estaba apuntando también a su suegra. Por eso es que la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú solito. Amén. ¿Cómo dice la Escritura? Serás salvo tú y tú. Es en combo. El Señor piensa en combos familiares. Amén. Él piensa, me ve a mí y ve el combo. Los alegrías matus son míos, dice. Y todos los alegrías que salgan de esos alegrías matus son míos. Todos ellos están bajo la promesa. Amén. Yo y mi casa, dijo Josué. Porque el Señor piensa en ti, pero piensa en tu familia, en tus generaciones. Si tú eres soltero ahora, aún que estás soltero, Él ya está viendo a tus hijos, a tus nietos. Él ya está viendo lo que va a hacer con ellos. Pero todo depende de la decisión que tú tomes hoy. Pedro podría haber dicho al Señor: no, eso de pescador de hombres no sé, como que no me hace clic, Jesús. No estoy como muy interesado, gracias. Tal vez otro ahí por ahí. Estoy muy ocupado, hay muchas cosas que hacer, proyectos, tengo sueño de poner una camaronera, exportar y hacerme rico y poder heredarle a mis hijos una bendición financiera para que ellos puedan ir mucho más allá de lo que yo logré alcanzar. Qué bueno, es un buen sueño, te felicito, Pedro, pero no es el mejor. Porque si Dios no está en el plan y en la ecuación, todo lo que estás haciendo se va a perder. En Lucas 12 el Señor narra la historia de un hombre que tenía mucho, y la cosecha que sembró dice que era abundante. Y entonces dijo el hombre:
¿qué voy a hacer? Tengo tantos bienes y ahora la cosecha es abundante. ¿Qué voy a hacer con eso? Dijo el hombre. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Voy a emplear los graneros y voy a hacerlos mucho más grandes y voy a meter ahí todo. Y cuando ya haya hecho eso, le voy a decir a mi alma: alma, reposa tranquilamente, porque tienes muchos bienes para vivir muchos años. Ahora sí, nos jubilamos y nos vamos a las Bahamas. Amén. Ya la hicimos, dijo el hombre. Inmediatamente el Señor dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que te has provisto? Y después termina diciendo: así es aquel que se hace rico en las cosas de este mundo, pero que es pobre en su relación con Dios. Y la historia la comienza diciendo: cuídense de todo tipo de avaricias. Este mundo es un mundo que está dirigido por la avaricia. Hermano, tenga cuidado, que usted, sin darse cuenta, está siendo dirigido por la avaricia. Gloria a Dios por ese amén. Me encanta. Disfruto más por esos silencios. Disfruto más los silencios que los amenes efusivos. Porque cuando se quedan en silencio me dice que están pensando lo que le acabo de decir. O que dice: me descubrieron. Amén. Segunda lección que podemos aprender de esta historia de Pedro: a Dios le interesas tú, los tuyos y tu casa. Cuando el Señor salvó a Pedro, tenía un plan para la suegra, pero no solo para la suegra, para todos los de la casa. Pero no solo para todos los de la casa, para la casa misma. Y cuando digo la casa misma, no me refiero a la familia, no. Me refiero a la casa, a la ubicación geográfica de la casa de Pedro. Le interesaba su casa. Para el Señor era importante la casa de Pedro. Ya voy a ver por qué. En el siguiente punto se lo digo. Pero quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. El Señor pensó en la suegra de Pedro cuando vio a Pedro. ¿Por qué? Porque la suegra de Pedro le era útil al Señor. Sí, era útil. Como Pedro le era útil, la suegra le era útil. Como le era útil toda la familia, como le son útiles tus hijos, como le eres útil tú, como le es útil tu esposa, como le son útiles tus generaciones, porque cuando Él piensa en ti, piensa en todos, porque todos le son útiles. Porque Él quiere salvar, sanar, restaurar a todos en tu casa, comenzando contigo, que fuiste el primero que respondió a su invitación. Sígueme, le dijo el Señor a Pedro, y dice: dejando las redes, le siguieron. Esa decisión de Pedro tuvo un impacto inmediato en su casa, tuvo un impacto inmediato en la circunstancia de su casa y un impacto inmediato en la vida de la suegra de Pedro. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Leamos el verso 30. Dice que la suegra de Pedro estaba acostada y con fiebre. Ponga atención. La suegra de Pedro era una servidora en potencia. Porque ¿qué hace la suegra de Pedro inmediatamente que Jesús la sana? Dice el verso 30. Dice: ¿y ella qué? Le servía. O sea, era una servidora en potencia, pero no estaba sirviendo a causa de su condición. Estaba enferma. Ya te dije, los enfermos son una carga. No lo estoy diciendo en el mal sentido, pero en la realidad hay que cuidarlos, hay que invertir en ellos. Son una carga. Lo mismo era la suegra de Pedro. Era una carga para Pedro, para su casa, pero además de eso, y lo más triste era que por su condición no podía servir, no podía ser útil. Estaba enferma y en lugar de servir, que era lo que ella podía hacer, no lo hacía porque estaba enferma. Lo mismo le pasa a cualquiera de nosotros. Hay muchos de nosotros que no servimos porque estamos enfermos. Tal vez no físicamente, o en algunos casos físicamente. Conozco algunos hermanos que han sido servidores tremendos del Señor, pero ahora están atravesando una situación de salud y por esa razón ven ellos limitado su servicio. ¿Me estoy explicando? Que físicamente, bueno, uno no espera que un enfermo que tiene una limitación física tenga la movilidad que tiene una persona sana.
Es ilógico. Se entiende que por su condición, pues tal vez no puede servir. Pero hay un montón de sanos físicamente que no están sirviendo porque están enfermos o emocional o espiritualmente. Están en depresión, tienen alguna ira oculta, alguna amargura en su corazón, o están teniendo orgullo en sus corazones y por esa razón no sirven. Y eso, aunque eres un servidor en potencia y Dios está pensando en ti y le eres útil, no puedes servirle ahora porque estás enfermo. Entonces el Señor llega a tu casa para sanarte porque le eres útil, y llega a tu casa para sanarte porque quiere que le sirvas. Algunos están atados por alguna mala experiencia en su pasado, entonces no perdonan, y la falta de perdón les inhibe de poder servir. Otros, por la traición, se sienten golpeados, heridos. Dice, no quiero que me vuelvan a herir, no me involucro sirviendo. Otros quizás están en depresión por algún problema familiar y la depresión les hace ver todo el panorama oscuro. Dice, no hay esperanza, no, yo no puedo seguir así, yo no voy a servir. Otros están escuchando voces que no vienen de Dios, que los incapacita para servir. Tú no tienes lo que se necesita, o ahí no aprecian lo que vas a hacer o lo que estás haciendo. Se están aprovechando de vos. El pastor lo que quiere nada más es que le dé los reales, el diezmo, y después vos no le interesás para nada. Todo ese tipo de mensajes que el enemigo usa, ¿sabe para qué? Si hay algo que a Satanás le encanta, es verte sentado haciendo nada. Él está feliz así. Pero cuando él ve que alguien se quiere levantar y quiere comenzar a intentar hacer algo, va a levantar a los de su misma casa, incluso si es necesario. Va a levantar a su amigo que ha sido su amigo de toda la vida, del alma, para decirle por qué él no califica para servir. Cuando el enemigo te ve que estás en el propósito de Dios caminando, va a usar a cualquiera que pueda usar para llevarte un mensaje a tu corazón y decirte que no debes de seguir haciéndolo por esta y esta razón. Y cuando te vea que dejaste de hacerlo, estará tranquilo. Porque al enemigo le encanta cuando las personas en la iglesia están como la suegra de Pedro, enfermas y postradas. Ahí los quiero. Ahí no representan ningún problema para mí. Los quiero ofendidos, los quiero peleándose unos con otros, los quiero resentidos con los pastores, con los líderes, los quiero yendo de iglesia en iglesia, los quiero desenfocados, los quiero metidos en sus sueños y sus proyectos personales. No quiero gente que se crea capaz de ser usado para el reino de Dios como un pescador o pescadora de hombre. El primero que se crea una cosa como esa, le vamos con todo tipo de tentaciones, ataques del enemigo, de su casa, de los de afuera, problemas familiares, lo que sea, pero que no se levante porque me interesa que esté postrado y enfermo. Gloria a Dios por ese otro silencio, aleluya. Está llegando, ya casi llegamos. Amén. El Señor llegó a la casa de Pedro porque su suegra, la suegra de Pedro, le era útil, pero estaba enferma. ¿Y cuántos saben que no hay enfermedad que pueda decirle al Señor que no? Así que él sabía lo que iba a hacer. ¿Sabía él que la suegra de Pedro estaba enferma? Claro que sabía. Por eso llegó. Porque al Señor le interesas tú, pero también le interesan tus problemas, le interesan los tuyos y le interesa tu casa. Hoy yo quiero terminar haciendo una oración por todos los que estén pasando por dificultades, ya sea de salud, financiera, problemas familiares, problemas con los hijos. Vamos a abrir la oportunidad para que usted pase aquí al frente y los pastores vamos a orar. Nos vamos a poner de acuerdo con usted y con el Señor y vamos a pedir al Señor que así como hizo con la suegra de Pedro, el Señor sane, restaure, renueve tus fuerzas, traiga lo que necesita tu casa. Porque Él está interesado en ti, en los tuyos y en tu casa. Hay algunos que están atrapados con una enfermedad gravísima que es muy común del género humano.
Y dicen que se parece bastante al mal aliento, en que todo el mundo sabe que andas mal aliento menos el que lo anda. Y ese es el orgullo. Hay gente que no sirve por orgullo. Si yo no voy a entrar al ministerio de servidores, ¿para que me pongan a parquear carros? ¿Ah? No, hombre, yo no estudié para sacar tal cosa para que ahora me pongan a cuidar carros semejante solazo del polvazal. Ni agua le dan ahí a uno para servir. Amén. Ahora, lo que el orgulloso no ha entendido es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que Dios ve con gracia al humilde. Amén. La silla dijo amén. Dios ve con gracia al humilde, diga conmigo amén. Pero al orgulloso, al altivo, dice, lo ve de lejos, no quiere saber nada de los altivos. No sé, se me ocurre pensar que tal vez por eso es que no te salen las cosas como tú quieres. Porque si dice que ve de lejos a los orgullosos y tú eres uno de ellos, probablemente por eso es que la ayuda del Señor nunca llegó. Pero dice que a los humildes, ¿qué hace con los humildes? Les da gracia. Si hay algo que tiene poder, es la gracia de Dios. La gracia te va a abrir puertas que ni el dinero te va a abrir. La gracia te abre puertas que no te abren ninguna influencia humana. La gracia va a hacer que te contraten o te promuevan o te busquen para hacer negocios, aunque tú no seas el más calificado, aunque haya otro que llegó primero, aunque haya otros que es más alto, que es más fuerte, como pasó con David. Pasaron todos sus hermanos. Cuando llegó Samuel a ungir al próximo rey de Israel, llegó a la casa de Isaí y le dijo, ¿dónde están tus hijos? Aquí están todos. Y comenzaron a pasar uno por uno. Decía Samuel, no, este no es, no, es que no, este no es, no siento que sea esto, el otro tampoco. Mira, este es alto, este es fuerte, este es el mayor, es un guerrero, es aquí, es allá. No, es que no siento yo que es él. Pasaron todos. Y después dijo Samuel, ¿tenés algún otro? Ni el papa se acordaba. Sí, manden a llamar a David. Pero David, no, ya, mándenlo a llamar, solo para que se le quite la cosa al profeta. Y llegó David y cuando lo vio dijo, este es. Dijo el papá, ¿cómo? David. Te podrán menospreciar los de tu propia casa, aunque tu padre y tu madre te dejaren. Con todo el Señor te va a recoger. Diga conmigo, esa es gracia. La fiesta no comenzó hasta que llegó David. Amén. Samuel lo dijo, cuando le dijo, falta uno. ¿Y dónde está? Está allá cuidando las ovejas. Mándenlo a llamar. No comenzaremos la comelona. Había una comelona preparada hasta que no venga él. Hermano, cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, no importa con quién estés compitiendo, o realmente, te voy a decir mejor las cosas, no hay competencia. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, no hay competencia. Él abre las puertas. ¿Alguien puede decir amén? Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y hay una puerta abierta para los que tienen la gracia de Dios. Y la gracia la tienen los humildes. Así que el Señor quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu casa y quiere cepillarte los dientes para quitarte el mal aliento. Para quitarte el orgullo. Oiga, y a veces va a usar al pastor para que ese orgullo baje de allá a aquí, a nivel. El equalizer, me dicen a mí. ¿Ya? Yo sirvo de ecualizador a veces, como hoy, ¿verdad? Con esta palabra, para los que andan allá, un poquito arriba. Dice, yo no le voy a hacer caso al pastor. ¡Sas! Tenía razón el pastor, hubiera hecho caso. Dios nos quiere enseñar su manera. Y su manera es diferente a la del mundo. Comenzando con que Él da gracia a los humildes y ve de lejos a los altivos. Y el mundo da gracia a los altivos, a los prepotentes, a los soberbios, a los altaneros, y a los humildes le da una patada. Cualquier cosa es un humilde.
Explico, hermanos. Número 3, y aquí termino. Esto es maravilloso y le da el nombre al mensaje de esta mañana. Tu casa puede convertirse en una casa de milagros. Tu casa puede convertirse en una casa de milagros. No perdamos de vista que Jesús está en Capernaum, así se llamaba la ciudad donde vivía Pedro, y que está en la casa de Pedro. Llegó a la casa de Pedro porque conoció a Pedro. Pedro le abrió su corazón, pero también le abrió la puerta de su casa y le dijo: Jesús, ven a mi casa. Cuando llegó a la casa de Pedro, Jesús supo que la suegra estaba enferma y entonces dijo: Jesús, voy a sanarla. Tomó de su mano, echó fuera la fiebre, dice, y la suegra de Pedro ahora, ¿qué pasaba con ella? Le servía. Ahora Pedro le servía. La casa de Pedro ahora le servía al Señor. Era útil. El Señor quitó todo lo que estorbaba para que ellos se volvieran siervos útiles, para que el potencial que había en ellos se manifestara. Yo he conocido a mucha gente con mucho potencial, pero que están enfermos. Algunos con una autoestima muy baja, no logran entender lo que Dios les ha dado. Otros con envidia, envidian lo que tiene otro cuando lo que tienen ellos es más grande, pero no se dan cuenta porque en lugar de ver lo que Dios les ha dado, están poniendo los ojos en lo que Dios no les ha dado. Envidian porque no han logrado entender cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Tienen dones impresionantes, pero ellos no quieren esos dones, quieren aquellos dones. No quieren esta posición, quieren aquella posición. Y eso los limita. Hasta que el Señor no te sane y te dé esa identidad real que tú necesitas en reconciliarte con ella, no vas a ver la bendición de Dios. Por eso el mensaje de hoy es tan importante, creo yo. Parece que solo yo creo, pero yo voy a seguir creyendo, no importa. Creo que es importante este mensaje. Amén. Ahora, escuche esto. La casa de Pedro, cuando Jesús conoció a Pedro, era una casa muy parecida a la de nosotros. Había seguramente necesidades, por eso andaba pescando. Si no hubiera estado jubilado ya Pedro en una hamaca en su casa, andaba pescando, había que dar de comer a la gente. Había necesidades económicas, había enfermedad, su suegra estaba enferma. Así que la casa de Pedro era una casa donde la enfermedad estaba gobernando. Había una persona en la casa que estaba enferma y había el potencial de que esa enfermedad se esparciera a los demás miembros de la casa. ¿Estoy explicando? Pero llegó Jesús. Diga conmigo, llegó Jesús. Y no hay enfermedad que a Él le pueda decir que no. No hay dificultad que a Él le pueda decir: aquí no entras, aquí yo gobierno. Cristo, que es el título que se le da a Jesús, significa el ungido, pero también significa el que deshace los yugos de esclavitud. Por eso es que dice que a causa de la unción se podrirá el yugo. Se va a podrir el yugo. El yugo no resiste al ungido. Las dificultades no resisten al ungido, porque su misión principal la declara Juan en su primera carta. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino, es experto en esto, y nadie más lo puede hacer como lo hace Él, porque Él tiene todo el poder, la potestad, la autoridad para hacerlo. Ese es Cristo. Y Él dice que tu vida está en sus manos. Pero a Él le interesas tú, le interesan los tuyos y le interesa tu casa. Tu casa, ahí donde vives, esa casa le interesa al Señor. La casa de Pedro es una casa dominada por la enfermedad antes de Cristo. Diga conmigo, antes de Cristo. AC. Ahora el DC, después de Cristo, veámoslo. Mire cómo la casa de Pedro se convirtió de una casa gobernada por la enfermedad en una casa de milagros. Y no lo digo solo por la sanidad de la suegra. Esa fue la primicia. Por eso el primer punto es: tu dificultad de hoy es la primicia. Es nada más el primer milagro que Dios va a hacer. Si tú le entregas tu corazón, le abres tu casa, le entregas tu carga y esperas confiadamente en Él, que eso es fe, en lo que Él va a hacer. Pero ese primer milagro es la primicia. Dios quiere hacer mucho más.
Así como Él no se limita a salvarte a ti, sino que quiere los tuyos, así también Él no solamente quiere hacer un milagro, quiere hacer muchos milagros. Vea cómo pasó la transformación de la casa de Pedro. Del verso 32, no pierda de vista que están en la casa de Pedro. Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de ¿quién? De Pedro, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ponga atención, la casa de Pedro, que estaba gobernado por una enfermedad, ahora, después de Cristo, cuando Jesús vino a la casa de Pedro se convirtió en referencia en toda la ciudad. Yo me imagino que la gente se dio cuenta, porque dice, se agolpaban sobre la puerta de la casa de Pedro, querían entrar por lo que había en esa casa. Yo pregunto, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿Por quién está siendo gobernada tu casa? ¿Por el pleito? ¿Por la rebelión? ¿Por la insujeción? ¿Por las deudas? ¿Por la enfermedad? ¿Por el orgullo? ¿Por la infidelidad? ¿Por la mentira? ¿Por la falsedad? ¿Por la depresión? ¿Por el temor? ¿Por la ansiedad? ¿O tu casa está siendo gobernada por la presencia de Jesús? Porque los que viven ahí lo tienen en su corazón y Él está como el centro de esa casa. El Espíritu Santo ha hecho morada permanente en tu hogar. Escuche esto. ¿Quién está gobernando en tu negocio? ¿La avaricia? ¿Está siendo dirigida quieres más y más y más por un espíritu de avaricia? Escuche lo que el Señor dijo: tengan cuidado con todo tipo de avaricias. Y contó la historia de este hombre que dijo: ahora sí, ya lo hice, voy a reposar. Necio, le dijo el Señor. Hoy vienen a traer tu alma. ¿De quién será lo que has provisto para ti? ¿De quién? Así es. ¿Cómo es? Es necio aquel que se enriquece con las cosas de este mundo, pero que es pobre en su relación con Dios. ¿Quién está dirigiendo tu negocio? ¿La avaricia? ¿Está dirigiendo tu negocio la competencia con alguien? Eso mucho pasa. ¿La envidia? ¿Quién está dirigiendo las decisiones de tu corazón? ¿Cómo es conocida tu casa en el barrio? ¿Los invivibles? ¿O eres conocido como esa gente que tiene un no sé qué es, pero es especial? Ese matrimonio que yo siempre los veo tan bonitos, ellos agarrados de la mano, pero no son en el Face, sino todos los días. En el Face todo el mundo es feliz, en el Face todos los matrimonios son perfectos, pero en el mundo real, porque el Face no es la realidad. Ahí solo te contamos las cosas bonitas, me incluyo. Amén. Pero ahí no contamos. Yo nunca he visto una foto de un matrimonio donde salga la paila que va directito a la frente del esposo y ¡zas! Le tomaron la foto ahí. Nunca he visto un video donde el esposo le hace nunca he visto eso. Siempre acarameladitos, como gorrioncitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es conocida tu casa? ¿Cómo eres conocido tú? ¿Como el moroso? ¿No paga las deudas? Aparecen todos los listados: Gallo más Gallo, La Curazao, Credifaz, ¿cómo se llama el otro? Pepe te presta, el señor de la esquina de la pulpería. A cada lugar donde llega se busca, aparece el hermano ahí. Van a ver el carro, es una calcomanía: Oasis de amor, somos Oasis. Padre Santísimo, ten misericordia. Amén, hermanos. Después de Cristo, la casa de Pedro fue conocida como una casa de milagros.
Había algún endemoniado en la casa, llévalo a la casa de Pedro, ahí le sacan el chamuco en 2x3. Había algún afligido, llévalo a la casa de Pedro, ahí hay bendición, ahí hay gozo, ahí hay paz. Va a salir danzando, va a salir cantando. Está enfermo, llévalo a la casa de Pedro, ahí lo sanan. Pero está ciego de nacimiento, no importa, también lo sanan. Pero ya se murió, también hay solución para eso. Resucitan muertos. En la casa de Pedro no hay enfermedad, no hay muerte. El que gobierna ahí es el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Tu casa puede convertirse en una casa de milagros. Ahora nosotros estamos buscando casas para abrir grupos, células. Usted tiene una tremenda oportunidad ahí, en abrir su casa para que su casa se convierta en una puerta al cielo, en una casa de milagros. ¿Y qué sabe usted si llega a la casa suya, al grupo de alcance, un borrachito? Nadie da un peso por él porque ni la familia lo quiere, y ese hombre se convierte a Cristo, y luego Dios lo transforma y se convierte en el evangelista más poderoso de esta era en nuestro país. ¿Sabe lo que va a pasar? Todas esas almas que ese señor gane van para tu cuenta. Ananías es un hombre, aparece una sola vez en la Biblia. Ananías, solo una vez aparece, no vuelve a ser mencionado. ¿Sabe qué hizo? Fue el que consolidó a Pablo, el apóstol. Nada más. Eso fue todo lo que apareció en la Biblia haciendo. Usted sabe lo que es haber ganado a Pablo, haberlo consolidado, haberlo bautizado, haber orado por él para que se le cayeran de la venda, se le cayeran de los ojos las escamas que tenía, y después enseñarle lo que el Señor le estaba hablando con más claridad, y que después Pablo saliera a predicar el evangelio a casi todo el mundo conocido y escribiera el 70% del Nuevo Testamento, y que Pedro mismo dijera de Pablo: ese Pablo anda volando, tiene unas revelaciones que ni yo entiendo, pero hagan todo lo que él dice y crean todo lo que dice, porque ese tipo anda reconectadísimo con el Señor. Ese anda en banda ancha con el Señor. Todos los códigos del cielo suben y bajan rapidísimos de Pablo. ¿Quién quita que en tu casa el Señor comience a hacer milagros? La Biblia dice que algunos en el Antiguo Testamento hospedaron ángeles en su casa sin darse cuenta. Los vieron como hombres.